En cualquier deporte, especialmente en las artes marciales mixtas, es muy inusual encontrar a un atleta que no solo llega a la cima, sino que mantiene el nivel de excelencia élite que lo llevó allí inicialmente. Alexander Volkanovski encaja en esa descripción. El rey libra por libra se mantiene a los más altos estándares dentro y fuera de la jaula, forjando una legendaria carrera que continúa en la división de peso pluma de la UFC. Desde 2019 ha dominado la división de 65.8 kilogramos y recientemente ha buscado el codiciado estatus de doble campeón, un raro logro que solo 4 luchadores de la UFC poseen hasta ahora. ¿Cómo llegó el luchador principal de Australia a la cima? Esta es una guía casual de la UFC sobre Alexander Volkanovski de Australia. Si disfrutas este contenido, por favor dale like y suscríbete. De lo contrario, enviaré a Francis Ngannou tras de ti. Los logros de Volkanovski lo establecen como uno de los mejores en el deporte, y resultan aún más impresionantes considerando que comenzó a entrenar artes marciales mixtas a los 22 años. Anteriormente forjó una carrera en la Liga de Rugby de Australia, donde pesaba unos enormes 97 kilos, a pesar de medir solo 5 pies y 6 pulgadas. Los oponentes de la UFC de Volkanovski tenían más experiencia, pero su ética de trabajo era inigualable, como lo demuestra su récord de 13-1 antes de la UFC. Su estilo de lucha temprano formado bajo el artes marciales mixtas estilo libre de Joe López se podría decir que reflejaba el del elegido Tyron Woodley, aunque con una estatura menor. Explosivo y rápido por su constitución compacta, su mano derecha de contraataque junto con su ofensiva de élite formaron una combinación perfecta. Tras el éxito en el circuito regional de Australia y el interés de la UFC por expandirse internacionalmente, fichar a Volkanovski en 2016 fue una decisión obvia para los directivos, y él les recompensaría con un knockout técnico en el segundo asalto en su debut promocional. Aunque impresionante, esta victoria solo rasparía la superficie del luchador en que se convertiría. En su segunda pelea contra Misuto Orita al año siguiente marcaría el inicio de su camino dominante en la división de peso pluma. Dominación desde el principio hasta el final y un derribo temprano no bastaron para terminar la pelea, pero su lucha opresiva aseguró que no hubiera dudas sobre el ganador. En 2018, Volk obtuvo 3 victorias dominantes sobre Shane Young, Jeremy Kennedy y Darren el Dañado Elkins, colocándolo firmemente en el puesto número 10 de la división y dándole su primer reconocimiento global. Pero aún quedaba trabajo por hacer, y en su camino hacia una oportunidad por el título estaba el ex retador interino, Chad Mendes, un nombre muy conocido. Luchando en el equipo Alpha Male de Urijah Faber, el estadounidense había tenido un éxito similar al de Volkanovski en su carrera, utilizando su corpulencia para desmantelar a los oponentes con su élite trasfondo de lucha. Una derrota ante el notorio Conor McGregor puede ser por lo que es más conocido, pero una victoria aquí para el australiano no sería fácil. Los dos estarían muy disputados en los primeros 5 rounds, y en el segundo un gancho izquierdo del estadounidense haría caer a Alexander. Para mí, su respuesta representa fielmente su apodo tomado del rey griego. Su grandeza radica no solo en sus medallas y cinturones, sino en su voluntad de ganar, mejorar y recuperarse ante la adversidad. Levantándose rápidamente, siguió luchando, y la situación empezó a cambiar. La presión constante de Makhachev obligó a Mendes a desvanecerse contra la jaula, donde el australiano descargó una ráfaga al cuerpo y la cabeza, desmantelándolo con un minuto restante en el segundo asalto. Aunque la victoria fue impresionante, lo colocaría detrás en la preferencia para una oportunidad por el oro de peso pluma. Una victoria más contra el ex campeón José Aldo lo pondría al frente de la fila. Aunque no fue una pelea memorable, Volkanovski ganaría convincentemente, ubicándolo como el número 1. Ahora en el mapa de artes marciales mixtas, esta excelente actuación le recompensaría con la oportunidad por el título que tanto había codiciado, y en su camino, posiblemente el campeón más feroz y dominante que la división haya visto. Max Blessed Holloway de Hawaii era el paquete completo, el sueño de un promotor dentro y fuera de la jaula. Con una personalidad contagiosa y sencilla, es imposible no quererlo, y con momentos destacados como este dentro de la jaula, es fácil ver por qué. Los golpes de Holloway eran de excelente calidad, y combinados con su mandíbula inquebrantable, era evidente por qué poseía la corona de peso pluma. En ese momento, muchos lo veían como el mejor gobernante de la división, con 5 triunfos en peleas por el título, incluyendo 2 sobre José Aldo, Brian Ortega y Anthony Pettis. Quizás no había un reto más grande para Volkanovski, pero como mencioné, su mentalidad invencible y su deseo de superarse son incomparables. El australiano respondería al desafío en UFC 245 en diciembre de 2019. Más impresionante aún fue su disposición de vencer al campeón en su propio terreno. A pesar de la desventaja en alcance y altura, Volk estaba dispuesto a participar en un juego de ajedrez de golpes con el campeón. La velocidad de Holloway ya era conocida, pero Volk era más rápido. La patada baja podría ser clave en el arsenal del retador para frenar al campeón durante los 25 minutos. Ganchos de chequeo y rápidos 1-2 de Volk sorprendieron al golpeador de volumen, superándolo. Para mí, esta actuación muestra su evolución visible hacia la leyenda que conocemos hoy. Max aterrizaba golpes, pero Volk respondía con el doble o más. Al sonar la campana final, la corona sería suya, dándole a Australia su primer campeón y comenzando una trilogía legendaria que quedará en la historia.
Mereciendo una revancha por su largo reinado en la cima, los dos volverían a luchar 6 meses después, en julio de 2020. Sin embargo, esta vez cada golpe, patada y respiración pesada se podía escuchar debido a una multitud ausente por el coronavirus disease 2019-19. Como era de esperar al enfrentar a un oponente del nivel de Holloway, el retador había estudiado exhaustivamente la grabación, realizando los ajustes necesarios para enfrentarlo. El rango de patadas bajas de Alex fue clave en su plan de juego, pero una patada alta de Holloway al final del primer round atrapó al campeón de lleno y lo derribó momentáneamente. La segunda ronda fue similar, con Max ganando con un uppercut tardío que llevó a Alex a una rodilla. Tras 2 rondas, el campeón debía probar su grandeza. En la tercera, cuarta y quinta incrementaría la presión, llevando la pelea a la decisión de los jueces. Para protesta de muchos, Anne Steele rugiría en la isla de la pelea, dando al australiano su primera defensa del título. Aunque este combate fue una contienda cerrada, él continuaría para trazar un reinado duradero que mantiene hasta hoy, y el siguiente en su camino era el prodigio de jiu-jitsu brasileño Brian T. City Ortega, con una única derrota ante el ya mencionado Holloway. Un fenómeno en el tapiz, llevar a un luchador al suelo con él significaría un final seguro para su oponente. Volk, dominante desde el inicio, se encaminaba a una victoria calculada gracias a su ritmo incansable y amplio repertorio de golpes. Eso fue hasta que la habilidad de lucha de Ortega logró un repentino estrangulamiento de guillotina montado. Cuando es cortesía de uno de los mejores practicantes de sumisión en el juego, yo por mi parte pensé que estaba todo decidido, pero recuerda de quién estamos hablando aquí. Al límite de la inconsciencia hallaría una escape. Cerca de la derrota, el campeón contraatacó y dominó hasta el final, alzando su mano y ganando por decisión unánime contra un Ortega derrotado, pero incansable. Para darte una idea de lo loco que fue este momento, Alex describió su proceso de pensamiento en esos instantes en el podcast Impulsivo. Llegamos y me di cuenta de que estaba en el estrangulamiento, así que hice lo que tenía que hacer, empujando en sus caderas hasta que él terminó. Luego, las luces literalmente comenzaron a atenuarse. ¿Sabes? Fue como una película. Honestamente, oscurecía y pensé que no había forma de que él quitara el peso de mis pies. Fue un momento de claridad, así que seguí adelante. Nunca fue una opción. O sus brazos se agotarían o yo moriría. El zombie coreano Chan Sung Jung enfrentaría su próxima defensa del título en UFC 273 en abril de 2022. A pesar de ser un veterano experimentado con una mandíbula de acero, pocos esperaban que tuviera una oportunidad. Y para ser honesto, tenían razón. Dominación absoluta, sin lugar a dudas. Volk lo golpearía de un lado a otro de la jaula, un testimonio del apodo del retador. Se necesitaría un knockout técnico de pie para que Herb Dean finalmente interviniera y detuviera la pelea. Para entonces, Volk había superado a la mayoría de los desafíos en la división, pero Max nuevamente había seguido un camino similar, aniquilando a cualquiera en su camino con el único objetivo de llevar el cinturón a Hawái. Las victorias dominantes sobre Calvin Keita y Jair Rodríguez serían suficientes para concederle un combate de trilogía a pesar de 2 derrotas ante el campeón, y en UFC 276, en julio, 2 meses después de la victoria de Volk, sería todo o nada. Después de lo reñida que fue la pelea anterior, no era irreal pensar que el desempate sería igual. Ambos hombres habían evolucionado mucho desde su última pelea, pero para mí el desempeño de Volkanovski no solo fue su mejor actuación, sino una de las más clínicas en la historia del deporte. Como culminación de su trabajo en freestyle artes marciales mixtas, Alex se había convertido en un artista marcial mixto completo, y aún en el reino de Max no tenía rival. En una clase magistral de golpes, estuvo un paso adelante de su oponente en cada turno, y una rápida mirada a sus rostros al sonar la campana final lo evidenció. En este punto, sin duda, Volk estaba en la conversación de los contendientes al el mejor de todos los tiempos de peso pluma, y había asegurado su estatus como el rey libra por libra de los hombres. Pero Alex siempre se atrevería a soñar con un desafío mayor. Subiendo de división para desafiar la segunda venida de Khabib y al rey de peso ligero, Islam Makhachev, por el estatus de doble campeón. Considerado uno de los mejores luchadores del deporte, había batallado para conseguir peleas en su carrera debido a su excelencia. En teoría, el australiano parecía inalcanzable para él. Se esperaba que Makhachev, el luchador más pequeño y menos experimentado, tuviera una noche rápida en la oficina debido a sus victorias dominantes previas. Aceptando el desafío en su Australia natal en UFC 284 el año pasado, Volk se atrevería a soñar una vez más, y rápidamente se haría evidente que no iba a irse en silencio. A pesar de la desventaja en el alcance, se mantuvo brillante en los intercambios, y en el quinto asalto derribó increíblemente al campeón. Islam era mortal. Terminando fuerte ante los aplausos de miles de australianos, muchos pensaron que había hecho lo suficiente, pero el juego fue cruel, y no hubo un final feliz. Makhachev mantendría su corona, pero Volk saldría con la frente en alto y llevaría ese impulso a su reinado de peso pluma contra Jair Rodríguez meses después. A pesar del salvaje y poco ortodoxo estilo de golpeo del mexicano, sería un día normal para el australiano, quien lograría un knockout técnico con golpes en el suelo en el tercer asalto.
La UFC considera una revancha entre Volkanovski y Makhachev para este año. Creo que Volk prevalecerá. Sigue progresando con gran fuerza y se comporta con la máxima integridad dentro y fuera de la jaula. Para mí, una victoria allí consolidaría su legado como quizás el más grande en la historia del deporte. Es un privilegio ver a este hombre pelear en la cima de sus poderes, así que lo aprecio. Las caídas en los juegos de pelea son despiadadas.